Acerca de los fundamentos filosóficos del concepto científico-económico del trabajo. Herbert Marcuse. Lectura. 1. El intento de hallar una determinación fundamental del concepto de trabajo parece superfluo, puesto que existe ya en la teoría económica un convenio tácito: prescindir de una determinación definitoria del trabajo como tal y entender por trabajo solamente la actividad económica, la praxis en las dimensiones económicas. El concepto general de trabajo tiene hoy, debido a su empleo idiomático, un contenido tan indefinido que su limitación a un concepto unívoco no es realmente posible. Precisamente, esta circunstancia autoriza a los especialistas de la ciencia económica para ponerse de acuerdo respecto a un concepto específico del trabajo, no extraído del concepto general, sino logrado por otro procedimiento. El concepto de trabajo delimitado de esta manera no parece prejuzgar el lugar, sentido y función del trabajo en la totalidad de la existencia humana. Las diferenciaciones importantísimas en economía, por ejemplo, la existente entre trabajo directivo y trabajo dirigido, o entre libre y esclavo, o la clase de trabajo en las diversas ramas de la producción, las diferenciaciones importantísimas en la economía pueden acomodarse todas dentro del ámbito de este concepto económico del trabajo. Lograr un concepto general de trabajo no parece que sea una exigencia propia de la teoría económica. Este concepto económico del trabajo, no logrado ni asegurado definitoriamente a partir de un concepto general de trabajo, se sitúa, sin embargo, en el centro de la teoría económica. En tres grandes grupos de problemas interviene el concepto de trabajo en la economía nacional: la doctrina del valor y del precio, la doctrina de los factores de producción y la doctrina de los costes. Ciertamente hay en los tres grupos de problemas un concepto fundamental, soporte verdadero de toda la problemática. En el trabajo como factor último, o al menos como uno de los últimos factores, convergen tanto la doctrina de los factores de producción como la de valor y precio, y también la de costes. Y aquí es donde empieza a sentirse perceptiblemente la falta de una determinación definitoria del concepto general de trabajo. La situación del problema se complica aún más debido a que este concepto económico de trabajo ha condicionado a su vez de modo decisivo la idea de la esencia misma del trabajo en general, incluso fuera de la esfera económica. Ha encauzado en una dirección determinada las ideas acerca de la esencia y el sentido del trabajo como tal, de modo que se considera trabajo en sentido primario y original solamente a la actividad económica, mientras, por ejemplo, el hacer político o artístico, científico o sacerdotal, solamente en sentido figurado y con una cierta inseguridad, son considerados como trabajo. En todo caso, ha situado a estas actividades en un plano fundamentalmente opuesto a la actividad económica. La limitación del concepto de trabajo llega aún a más dentro de la propia teoría económica. A saber, se limita dicho concepto de trabajo cada vez más a la actividad dirigida, no libre, cuyo modelo conceptual es el trabajo del peón asalariado, incluso en los casos en que el concepto científico económico de trabajo ha de definirse expresamente en conexión con los conceptos fundamentales de la economía. Así, por ejemplo, Max Weber considera como trabajo solamente la actividad orientada mediante disposiciones y no la labor rectora. Y Gotti concibe a priori el trabajo como lo contrapuesto a toda función creadora, por ejemplo, a la empresarial, como una actividad que ocupa tiempo y queda al alcance de cualquiera y cuyo rendimiento puede medirse en función del tiempo, como forma cotidiana del hacer humano, cuyo tipo más caracterizado es la actividad laboral plena. Pero con esto se ha escindido el concepto económico de trabajo, antes tan claro, sin que esta decisión y los conceptos de trabajo de ella resultantes, por ejemplo, trabajo como factor de producción en general o como concepto fundamental de la doctrina de valores y costes, trabajo como actividad dirigida, orientada mediante disposiciones, etc., puedan ser entendidos en su conexión interna ni derivados del concepto de trabajo que se tomó como base. ¿Con qué derecho asume la actividad económica el sentido primario de trabajo? ¿Cómo se comporta respecto a la totalidad de la realidad humana la actividad económica frente a otras actividades? ¿Por qué dentro de las actividades económicas se presenta especialmente la actividad dirigida orientada mediante disposiciones como trabajo en estricto sentido? Podría ser que este limitarse por parte de la teoría económica al trabajo económico ya esté presuponiendo un concepto de trabajo muy determinado,
que con ello se esté ya definiendo una determinada manera de hacer economía y una idea también muy determinada de la esencia y del sentido de la realidad económica dentro de la totalidad de la realidad humana, que, por tanto, el carácter aparentemente consabido y natural del concepto económico de trabajo está en realidad prejuzgando los más espinosos supuestos previos. Todas estas cuestiones solamente pueden aclararse en parte mediante una discusión filosófica del concepto de trabajo, una discusión que delimite con alguna garantía el lugar y la significación del hecho del trabajo dentro de la existencia humana. Precisamente, ese contenido indeterminado que ha ido adquiriendo el concepto general de trabajo es el que nos obliga, en cierto modo, a volver a ocuparnos de dicho concepto. Tal vez contribuya esta discusión, que aquí solamente pretendemos apuntar, a dirigir de nuevo las miradas hacia el nexo que hay entre filosofía y economía nacional, un nexo que ha sido efectivo por última vez en Marx y que ha venido desvaneciéndose desde entonces. En los últimos tiempos se ha despertado de nuevo una mayor comprensión respecto a la necesidad de volver a buscar el nexo íntimo entre la filosofía y economía nacional. De modo programático, hace más de 30 años, Max Scheler ya exigió la discusión filosófica acerca de los conceptos económicos fundamentales como camino hacia esta meta, habiendo empezado él mismo a debatir filosóficamente el concepto de trabajo. Desde un ángulo completamente diferente y con otra visión, Max Weber ha reducido los sistemas económicos de distintos momentos históricos a letos de sus respectivas épocas, es decir, que ha trascendido de la teoría económica a lo teológico filosófico y precisamente siguiendo el hilo conductor del concepto de trabajo. La moderna ciencia laboral intenta valorar el problema del trabajo en toda su extensión, pero lo intenta en todas las ocasiones en las cuales avanza más allá de las dimensiones económicas técnicas sobre bases biológicos naturales. El problema del trabajo, más allá de las dimensiones económico-técnicas, sería esencialmente psicológico. Pero la psicología, y especialmente si está fundada en las ciencias biológicos naturales, no puede dar razón de este problema del trabajo, porque, como intentarán aclarar los razonamientos que siguen, el trabajo es un concepto ontológico, es decir, un concepto que apreende el ser de la realidad humana misma. De antemano, habremos cerrado el tiro si consideramos los caracteres fundamentales del trabajo como fenómenos psicológicos. Más adelante insistiremos sobre el tema en relación por el carácter de carga que en el trabajo puede hacer. Por estar cimentada sobre esta base, equivocada o prácticamente inexistente, la filosofía del trabajo de Giese, Haley, 1962, no ofrece lo que en el título promete. En este libro se trata un inmenso número de posibles problemas y grupos de problemas que surgen con ocasión del concepto de trabajo, sin que se nos defina de modo claramente distinto la intrínseca conexión entre ellos, que entre ellos existe. La falta de claridad conceptual que surge de las ciencias más dispares y de las distintas opiniones doctrinales está ya expresada en la determinación fundamental del concepto de trabajo. El trabajo es un fenómeno temporáneo, epocal, que corresponde a una actividad dirigida por el individuo y la comunidad hacia fines culturales profesionalmente condicionados. Brota en el terreno de la energética biológica y tecnológica, pero sigue una directriz teológica, página 24. Dentro de la teoría económica misma, solo se evidencia el aguijón filosófico que yace en el concepto de trabajo, al tratar cuestiones éticas relacionadas con el trabajo, especialmente en conexión con el hecho de la división del trabajo y del efecto que esto tiene sobre la existencia entera del que trabaja. Los intentos serios de encuadrar el hecho trabajo dentro del todo de la realidad humana, la mayor parte de las veces no consiguen pasar de sus comienzos. Aquí nos referimos solamente a la teoría económica actual. En las notas aduciremos ejemplos. Más adelante hablaremos de cómo trata Gotti el problema del trabajo, o Gotti. Dentro de la filosofía se encuentra, por última vez, en las obras de Hegel, una reflexión radical acerca de la esencia del trabajo y su aplicación hasta las esferas concretas del ser histórico. Marx aceptará estas ideas en una amplia base, continuándolas especialmente en sus obras de los años 1844 y 1845. Aparecen asimismo integradas en la teoría de la sociedad de Lorenz von Stein, que comienza su exposición de desarrollo del orden social con un análisis de la ciencia del trabajo. Con los conceptos de trabajo de estos tres últimos autores enlazaremos nuestra investigación, tras haber descrito brevemente el concepto científico-económico del trabajo que queremos oponerles. 2. De entre los conceptos de trabajo manejados en la teoría económica, K.
Elster, en su ensayo What is Arbeit? ¿Qué es el trabajo?, ha reunido una colección de definiciones típicas recogidas de manuales, etc. Para nuestros fines, basta referirnos a dicha lista. Por distintas que estas definiciones puedan parecer, todos están de acuerdo en que el trabajo es una actividad humana determinada, definición a la que se añade luego alternativamente el fin, el objeto o el rendimiento de la dicha actividad. Nada parece más natural y más libre de carga de presunciones teóricas que decir que el trabajo es una determinada actividad humana, pues ¿qué es lo que separa de manera inmediata al fenómeno del trabajo de la no actividad de cualquier especie o de una actividad impropia como pueda ser el juego, el esparcimiento, etcétera? Pero contrapongámonos a estas definiciones los conceptos de trabajo que tienen fundamento filosófico, aquellos que hasta ahora han sido los últimos en la historia del problema. Entonces se muestra súbitamente lo que tiene de cuestionable el concepto científico-económico de trabajo. En ellos no se habla jamás del trabajo como de una actividad determinada. Hegel lo entiende como un hacer, no actividad. Seguidamente se hablará de esta diferencia esencial, como el hacer en el cual el puro ser para sí de la conciencia se sale de sí hacia el elemento de la permanencia, elemento en el cual se encuentra a sí misma y se ofrece al objeto del trabajo como sustancia. Loren von Stein dice, el trabajo es, en cada caso, lo que cada personalidad individual se propone como realización de su determinación infinita, en la cual la personalidad se apropia el contenido del mundo exterior para obligarle así a formar parte de su propio mundo interior. Marx, en sus investigaciones acerca de una nueva fundamentación de la economía política, adopta el concepto de trabajo de Hegel con todos sus rasgos esenciales. El trabajo es el devenir para sí del hombre dentro de la alienación o en tanto que hombre alienado. Es el acto de la autoelaboración o autoobjetivización del hombre. Naturalmente, frente a los análisis concretos del proceso del trabajo, en el Capital, esto no pasa de ser una determinación abstracta del trabajo, en modo alguno suficiente para la teoría económica, pero subyace siempre como fundamento de todos los conceptos concretos del trabajo en Marx y se muestra aún vivo y operante en el Capital. Como conformador de valores de uso, como trabajo útil, el trabajo es una condición de existencia del hombre independiente de todas las formas de sociedad, una necesidad natural eterna por cuya mediación es posible el metabolismo entre hombre y naturaleza, es decir, la vida humana. El trabajo como mediación, como objetivización, como transición de la forma de inquietud a la forma del ser, etc. Son otros tantos momentos filosóficos del concepto de trabajo tomados de Hegel. Hemos hecho mención del concepto filosófico del trabajo originado en Hegel, solamente en la medida en que era necesario para poder delimitar su aportación. La diferencia esencial respecto al concepto de trabajo científico-económico es esta. Aquí aparece el trabajo como un acontecimiento fundamental de la realidad humana, como un acontecer que domina de modo duradero y continuo la totalidad del ser humano, y en el que a la vez acontece algo con el mundo del hombre. Aquí el trabajo no es una determinada actividad humana, pues ninguna actividad aislada comprende y domina la totalidad de la realidad humana. Cada actividad siempre se refiere solamente a un campo parcial de dicha totalidad y se desarrolla exclusivamente en ese campo limitado de su mundo. Es más bien aquello en lo cual se basa y se refleja cada actividad aislada. Un hacer, es decir, es el hacer del hombre como modo suyo de ser en el mundo, aquello por medio de lo cual llega a ser para sí lo que es, aquello mediante lo cual se encuentra a sí mismo y logra la forma de su realidad, de su permanencia, y a la vez hace del mundo algo para sí. El trabajo no se define aquí por la clase de sus objetos, ni por su fin, contenido, rendimiento, etc., sino por aquello que sucede a la realidad humana misma dentro de él. Vamos a seguir la línea en que apunta este concepto de trabajo y tratar de enfocar aquel acontecer mismo, el trabajo como praxis específica de la realidad humana en el mundo. Por lo pronto, podemos delimitar esa praxis valiéndonos de la relación reiteradamente destacada dentro del concepto de trabajo filosóficamente fundamentado entre trabajo y objetos. En el trabajo acontece algo con el hombre y los objetos, y ello de tal manera que su resultado es una unidad esencial de hombre y objeto. El hombre se objetiviza y el objeto
se hace del hombre, se humaniza. Y esta relación entre hacer y objetividad significa no solo que, de facto, todo proceso de trabajo encuentra frente a sí un cierto objeto de elaborar, sino que indica un momento constitutivo de la praxis entera de la realidad humana, una tarea propuesta a la realidad humana en cuanto tal. El trabajo sobre el objeto, cuya mediación, apropiación, etc., le está propuesta como tarea a la realidad humana, solamente mediante el cumplimiento de esta tarea, la realidad humana puede de facto llegar a ser para sí, puede encontrarse a sí misma. Precisamente esta triple unidad de hacer, objetividad y tarea se encuentra ya, como señala el diccionario de Green, en la significación de la palabra misma trabajo. Todos sus significados apuntan hacia un triple objetivo, hacia el trabajar, hacia lo trabajado y hacia lo por trabajar. Al considerar el fenómeno del trabajo, no debemos perder de vista este triple aspecto. Al reflexionar acerca del hacer, hemos de considerar al mismo tiempo lo que sucede con el objeto en dicho hacer y con la tarea que se propone en la realidad humana en dicho hacer. 3. Espontáneamente acude a la mente otro hacer humano, que tantas veces se presenta como concepto opuesto al tratar de la determinación del trabajo, el juego. A continuación, resumiremos los caracteres que determinan, por lo menos provisionalmente, qué es el juego, con vistas ya a los caracteres del trabajo de que hablaremos más adelante. También en el juego, el hombre puede, aunque no es forzoso, tener que habérselas con objetos, se ocupa de objetos, pero la objetividad tiene aquí un sentido totalmente diferente, una función completamente distinta de la que tiene en el trabajo. Al jugar, el hombre no se dirige a los objetos, a su legalidad, en cierto modo inmanente, implica en su específica objetividad, a aquello que exige su contenido objetivo, a diferencia del trabajo, el cual, en su tratamiento, utilización y conformación del objeto, tiene que regirse por ese contenido objetivo. El juego, más bien, anula, hasta donde es posible, ese carácter objetivo y esa normatividad de los objetos y pone en su lugar otra normatividad establecida por el hombre mismo, que el jugador sigue de modo voluntario, las reglas de juego, en su sentido más amplio, porque también las sigue quien las juega solo. Las reglas de juego no necesitan estar expresas y pueden llegar a aplicarse ad hoc en caso aislado o en un caso aislado. En el juego se deroga en ciertos momentos la objetividad de los objetos y sus efectos. Se deroga la realidad del mundo de los objetos, la cual, fuera del juego, obliga al hombre continuamente a enfrentarse con ella y reconocerla. Por una vez, el hombre opera con los objetos a voluntad, desentendiéndose de lo que ellos son, con ellos se libera de ellos. Esto es lo decisivo. Precisamente en este desentenderse de la objetividad, el hombre se encuentra a sí mismo, llega a una dimensión de su libertad que el trabajo no le otorga. En un solo lanzamiento de una pelota del jugador reside un triunfo infinitamente mayor de la libertad del ser humano sobre la objetividad que en la más grande realización de un trabajo técnico. Respecto al sentido y fin del juego, el hombre, al jugar, está consigo mismo y no con los objetos, objetos en el sentido de lo otro que sí mismo. Da libre curso a su libertad sobre los objetos, los deja vagar y asimismo con ellos. Cuando queremos designar en el lenguaje diario la función del juego en la vida del hombre, hablamos de modos determinados del acontecer de sí mismo y no de los objetos. Hablamos de un divertirse, de un relajarse u olvidarse, de un reponerse o recuperarse del hombre. Esto nos indica ya otro carácter más del juego, que remite inmediatamente al trabajo como fenómeno opuesto. Al juego no le compete, dentro de la totalidad de la realidad humana, ni la duración ni la constancia. El juego se produce esencialmente de cuando en cuando, entre los ratos de otro hacer que domina de modo continuo y constante la realidad humana. Y cuando acontece la vida como juego, esto no es un suceder en sí y por sí mismo plenario, es esencialmente un suceder dependiente y subordinado que remite desde sí mismo a otro hacer. El juego es un distraerse, un relajarse, un reponerse de una concentración, tensión, fatiga, autoconciencia, etc. Y es distraerse, relajarse, reponerse, con vistas a una nueva concentración, tensión, etc. El juego, por tanto, como totalidad, es algo referido necesariamente a algo otro, de lo cual procede y a lo cual tiende, y esto otro está ya concebido de antemano como trabajo,
por sus caracteres de concentración, tensión, fatiga, etc. K. Butcher, basándose en estudios tecnológicos, afirma que el juego es anterior al trabajo. En el juego va cobrando forma la técnica y solamente muy poco a poco va pasando del entretenimiento a la utilidad. El arte es más antiguo que la producción útil. Incluso en los pueblos primitivos de hoy, un cierto nivel, la danza precede a todo trabajo importante o bien le sigue de cerca. El gran mérito de Butcher es haber señalado con todo rigor que el trabajo no procede de modo alguno exclusivamente, ni siquiera primariamente, de motivos económicos, que no se sitúa originariamente en el área de la economía. Más adelante volveremos sobre estas consideraciones. Pero sus formulaciones de la relación entre juego y trabajo pueden dar ocasión a falsas interpretaciones muy peligrosas. En sentido estructural, en el todo de la realidad humana, el trabajo es necesario y es de toda eternidad anterior al juego. Es punto de partida, fundamento y principio del juego, en tanto que este es precisamente un alto en el trabajo y un reponerse para el trabajo. Aristóteles nos dice sucintamente algo definitivo sobre la relación entre juego y trabajo. El juego no es en sí mismo telos, sino por tanto, por su propio telos, remite a la doxia, al no ocio, trabajo en su sentido más amplio y le pertenece. Esto es, en síntesis, la conexión básica, esencial entre juego y trabajo. Visto desde el juego, el hacer laborante se caracteriza por lo pronto por tres momentos esenciales: por su duración, por su constancia y por su carácter de carga. Y precisamente estos tres momentos, allende cada trabajo aislado, entendido como actividad aislada con un fin propio, remiten al hacer laborante en cuanto tal, a su sentido y a su función en la totalidad de la realidad humana. Es decir, que duración, constancia y carga no caracterizan cada uno de los procesos de trabajo, sino el hacer humano que transparece en cada uno de los procesos de trabajo aislado, que es base de ellos y que les permite originarse. Así entendido, duración del trabajo quiere decir que la tarea que por el trabajo le está propuesta a la realidad humana nunca puede cumplirse en uno o en varios procesos de trabajo aislados, que esta tarea corresponde, por tanto, a un continuo estar trabajando y estar en el trabajo, a una orientación y tensión de la realidad total del hombre hacia el trabajo, que se da también cuando se llena o cumple una vida dedicada a un solo trabajo o una sola acción, porque no hay que confundir la orientación continua de la existencia hacia el trabajo con una actividad permanente. El juego, por el contrario, es esencialmente singular, sin continuidad. Sucede siempre ocasionalmente, a ratos. Se puede hablar, atendiendo al acontecer de la vida humana, de la vida como trabajo, pero no de la vida como juego. La constancia o permanencia del trabajo se podría describir de antemano así: del trabajo debe resultar algo que, por su sentido o por su función, perdure más allá del proceso del trabajo de trabajo singular y que pertenezca a un acontecer general, aquello en lo que se trabaja o aquello que resulta del trabajo entra a formar parte del mundo del que trabaja, a la par que resulta de dicho mundo. Este algo resultante debe ser o bien algo permanente, que inclusive después de haber terminado el proceso de trabajo individual sigue existiendo y existe para otros, un objeto en su sentido más amplio que todavía debe ser aclarado, o bien algo que confiera al que trabaja una permanencia, debe proporcionarle y mantenerle una situación, un estado en su mundo. Este carácter del trabajo ha sido tratado en la historia del problema bajo el título de objetivización. El trabajo es un hacer que objetiviza. En él, la realidad humana se objetiviza, llega a ser realmente una objetividad existente e histórica, cobra forma objetiva en el acontecer del mundo. El carácter de carga del trabajo se expone más fácilmente que otros a una interpretación equivocada. Es totalmente erróneo el querer basar dicho carácter sobre ciertas condiciones en la ejecución del trabajo, o sobre su condicionamiento técnico-social, o sobre la resistencia del material, etc. Asimismo, tampoco se trata de un sentimiento de desgana que se dé en ciertos trabajos y modos de trabajo
que podría ser anulado o paralizado mediante determinados tratamientos de tipo tecnológico y psicológico. Aún más, incluso antes de todas esas cargas, debidas a los modos y sistemas de trabajo, aparece ya el trabajo en cuanto tal como carga, en cuanto que el trabajo pone al ser humano bajo una ley ajena e impuesta, bajo la ley de la cosa que se va a hacer, la cual continúa siendo una cosa, algo otro, distinto de la misma vida, aun cuando el hombre se marque a sí mismo su propio trabajo. En el trabajo siempre se trata, ante todo, de la cosa misma y no del que trabaja, incluso cuando no ha tenido lugar todavía una separación total de trabajo y de producto del trabajo. En su trabajo, el hombre está siempre remitido hacia algo que está fuera de su propio ser, hacia algo otro, siempre está con algo otro y para otro. Trataremos en este ensayo de desarrollar y destacar estos caracteres del trabajo derivados del hacer específico del hombre, de la praxis humana. Al mismo tiempo, se pondrá en claro que el trabajo en modo alguno es originalmente un fenómeno de la dimensión económica, sino que está enraizado en el acontecer de la realidad humana misma y que, precisamente mediante el concepto de trabajo, la ciencia económica remite a esferas más profundas en las que esta ciencia está fundada, de suerte que todo tratamiento científico-económico fundamental del concepto de trabajo exige la vuelta a dichas esferas que trascienden y que son el fundamento de la ciencia económica misma. 4. Estos caracteres del trabajo que acabamos de poner de manifiesto vuelven a dirigir la pregunta acerca del sentido y la función del hacer laborante, hacia cuál sea la manera del acontecer humano en el mundo. Hay que intentar poner ante nuestros ojos este acontecer, en lo que tiene de hacer, de praxis, ese hacer que ha sido precisamente la aportación filosófica al concepto de trabajo. El acontecer de la vida humana es praxis en el sentido de que el hombre tiene que hacer su propia existencia, tiene que aceptarla como tarea y cumplirla. El acontecer del hombre es un continuo hacer acontecer, mientras que el acontecer de la realidad del animal es un mero dejar acontecer. El animal deja acontecer su existencia de manera inmediata, inclusive cuando hace algo, por ejemplo, construir su nido, defenderse de los ataques, buscar comida. Todo este hacer está en el animal, según la acertada expresión de Weisberg, biológicamente sancionado. El animal tiene su existencia no como algo a realizar, no como tarea que ha de cumplir por su específico modo de ser. El hombre halla continuamente frente a sí una situación de sí mismo y de su mundo, que no es inmediatamente la suya, de modo que pudiera simplemente dejar acontecer su existencia en esa inmediatez. Tiene primero que apropiarse cada situación a través de una mediación. Este proceso de mediación se define mediante los conceptos de producción y reproducción, que ya desde Marx han perdido su significado originario, habiendo sido reducidos a dimensiones económicas. Producción y reproducción no significan solamente el acontecer de la existencia material en el hacer económico, sino que son también el modo de hacer acontecer de la existencia humana como un todo. Son apropiación, transformación, continuación de la realidad entera del hombre en todas sus esferas vitales, tanto de la situación del mundo que el hombre se encuentra de modo inmediato, como de la existencia misma del hombre en él. Son un traer ante sí, y en cuanto a algo traído ante sí, o propuesto, son un desarrollo y continuación de la existencia y de su mundo en todas las esferas, por consiguiente, tanto del ser material como del vital y espiritual. Este hacer en el hombre es esencialmente un hacer consciente, que tiene ante sí un fin y que se adapta a ese fin suyo, al desarrollo y continuación de la existencia y de su mundo como apropiado. Es un hacer en función de un fin. Ya en este hacer consciente, que es mediación, en esta continua producción y reproducción de la existencia humana, está el fundamento, frente al inmediato dejar acontecer, verbigracia de la existencia animal, del trabajo. Ya en este modo de acontecer se dan todos los caracteres que antes hemos mencionado, y en este sentido general, referido al acontecer de la existencia humana en el mundo, aparece el concepto de trabajo cada vez que se quiere decir algo sobre la esencia del trabajo, desde el versículo del Génesis, que subraya San Agustín en sus comentarios, y las epístolas de San Pablo, hasta Hegel. Y ya aquí tropezamos con un punto en el que comienza el concepto de trabajo a variar de significado o a remitirnos a la dimensión económica.
Cabe preguntarse, ¿por qué precisamente el acontecer de la realidad humana es esencialmente mediación, producción y reproducción? ¿Por qué le está negado esencialmente un inmediato dejar acontecer? A lo cual se responde remitiéndonos a la situación natural del hombre en el mundo. El acontecer de la realidad humana es trabajo porque el mundo, tal como lo encuentra el hombre ante sí, nunca es suficiente para llenar sus necesidades, así que continuamente necesita hacer algo para poder, en definitiva, vivir en este mundo, vestidos, procurarse alimentos, vivienda, herramientas, etc. Esta carencia o insuficiencia original de la situación natural del hombre convierte a la necesidad en motor de su hacer. El fin primero y más necesario del hacer es la satisfacción de necesidades, y con ello estamos ya en la esfera en la que se mueven las definiciones tradicionales de la economía y del trabajo como hacer económico. Objeto de la investigación económica nacional es la actividad del hombre dirigida a la satisfacción de sus necesidades. DIEL. El fin de toda economía es la satisfacción de necesidades humanas. La economía, por tanto, es una actividad que tiende a hacer posible tal significación que hacer. El trabajo, en el sentido de las ciencias económicas, está caracterizado por su finalidad, procurar medios para la satisfacción de necesidades. Elster. He aquí tres definiciones del concepto explicadas al azar. Su tipo no se altera en nada esencial. Al determinar ahora más concretamente el concepto de necesidad y de actividad aplicada a la satisfacción de necesidades. Todas estas determinaciones se mueven sobre un fondo poco consistente para la comprensión de lo que es el trabajo. Lo explicaremos brevemente. Toda teoría que parte de la necesidad como motor del hacer ve al hombre ante todo como ser orgánico, como vida orgánica en el sentido de la biología. Pertenece, en efecto, a la esencia de la necesidad en tener fundamento orgánico y vínculos orgánicos. Solo un organismo, una unidad natural orgánica, puede tener necesidades. Esto no varía por el hecho de que las necesidades humanas se diferencien de las animales por la persecución consciente y rectora de un fin, por la libertad de adoptar actitudes, etc. La necesidad no queda por ello desvinculada en modo alguno de la esfera del acontecer natural orgánico. Pero esta visión del hombre como ser natural orgánico no basta cuando lo que se discute es la manera específica de su ser en el mundo, la praxis de su existencia misma, cosa que hemos aceptado como hipótesis para el concepto de trabajo. Esto daría desde un principio carácter absoluto a una cierta dimensión de la existencia humana, dejando de lado la cuestión de si la realidad humana es divisible en dimensiones, y haría ver en las otras dimensiones tan solo un elemento superpuesto o colateral. Esta dimensión, con carácter absoluto, sería precisamente el marco dentro del cual se daría la satisfacción de las necesidades. Sería el mundo de los medios para la satisfacción de las necesidades, el mundo de los bienes. No vamos a investigar aquí si la ciencia económica tiene fundadas razones para tomar como punto de partida al hombre como ser natural orgánico, como expresa o implícitamente lo hace al servirse del concepto fundamental de necesidad, o si el hombre económico no hace igualmente economía en todo su ser y no solamente como organismo que satisface sus necesidades. Lo que es seguro es que en la determinación del trabajo, fuera y dentro de la esfera de satisfacción de necesidades, el sentido del trabajo está calcado sobre una muy determinada dimensión, la del mundo de los bienes materiales, hasta el extremo de enraizarlo en esa dimensión, con lo cual todos los demás modos no económicos del trabajo se ven primariamente desde este punto de vista. Pero si no puede considerarse primariamente el ser del hombre para la determinación del concepto de trabajo, como ser natural o orgánico, ¿cómo podríamos considerarlo? ¿Cómo lo enfoca el concepto filosófico de trabajo? Anticipando. Lo determinaremos como ser histórico. De lo que vamos a decir a continuación, se desprenderá que el trabajo es una categoría de ese ser histórico. Dentro de la teoría económica, no ha faltado quien opinase que la visión tradicional del concepto de trabajo no se ajusta a la totalidad del fenómeno del trabajo. Ya al comienzo de su libro, Albert Ulrich Butcher denuncia el hecho de que hasta ahora nunca se ha considerado el trabajo más que como una categoría económica absoluta, mientras todas aquellas actividades que llevan en sí misma su propio fin
se estima que no han de considerarse trabajo. Sería, sin embargo, más que dudoso que en todos los escalones del desarrollo humano sea posible trazar una línea que separe el trabajo de las actividades de otro tipo. Butcher, sin embargo, no aprovecha este principio tan prometedor, ni tampoco T.H. Brouwer, que se vio obligado a revisar el concepto de necesidad por razón precisamente del problema del trabajo. Él pone en lugar de la satisfacción de necesidades el abastecimiento de la demanda, que ya no está primariamente orientado a la mera existencia del individuo, sino a un cierto modo de existencia. Esto brindaría, en principio, la posibilidad de hacer del hombre, no simplemente en tanto que sujeto del mundo de los bienes, sino en la totalidad de su ser, objeto de la ciencia económica, la seguridad de la existencia y la ampliación de la existencia que Brouwer pone como finalidad de la actividad económica deben significar precisamente la existencia cualitativa del hombre a diferencia de su simple existir, es decir, apuntan a la totalidad de la praxis humana. Pero Brouwer no mantiene esta idea a lo largo de sus investigaciones. Muy pronto vuelve a tomar el impulso como explicación de la acción económica. De manera más radical, Friedrich versus Gold han intentado recientemente asentar sobre una base nueva la determinación del hacer económico. Vamos a ocuparnos de su teoría solamente en la medida en que está directamente relacionada con la conceptuación del trabajo. Según Gold, en economía no se trata en primer lugar de la satisfacción de necesidades, sino de la cobertura de demanda. Esta nueva orientación debe contribuir a romper la absolutización unilateral de las dimensiones económicas como mundo de bienes y a instaurar una visión de la economía como vida, que abarque todo el ser del hombre. La demanda no está referida en primer término a cada sujeto económico, tomado en cierto modo como mero individuo económico, sino a las estructuras elaboradas, a las creaciones de la economía como formas de vida ya estatuidas y, en segundo lugar, se refiere siempre a una totalidad de requisitos que, al fin y al cabo, no van sino a cierta afirmación y promoción de la vida misma. El juego combinado de demanda y cobertura de necesidades se dirige siempre, en última instancia, a una afirmación de la vida y, por tanto, en un grado u otro, a una promoción de dicha vida. Esto quiere decir que la economía no está orientada a un máximo en la línea cuantitativa, sino a un óptimo en lo formal. Es decisivo este modo de retrotraer la acción económica al acontecer de la existencia humana misma, pues no se trata de mercancías, bienes, como medio de satisfacción de necesidades, no se trata de rendimientos al servicio de la elaboración de mercancías, etc. Se trata de que pueda acontecer la realidad humana en la plenitud de sus posibilidades. La significación de esta tesis para nuestro problema resulta más clara cuando vemos cómo determina Gold el telos inmanente, la auténtica tarea de aquel acontecer. Es la conjunción de todo el acontecer formando una unidad de realidad, de tal modo que aparezca estructurado en cuanto a acontecer como duración y en cuanto a unidad como permanencia. Donde quiera que se realice vida como cosa viviente, allí hay una unidad activa que se da a sí misma una duración, una unidad que tiene una permanencia en cierto modo elaborada desde dentro, siempre adoptada a su entorno. El hacer económico ha de verse también bajo este último aspecto y, por tanto, cada intercambio y cada producción han de considerarse como contribución para ordenar todo acontecer en forma de unidad de duración y permanencia. Para el problema del trabajo, esto significa lo siguiente: el trabajo económico, y solo de este se ocupa la ciencia económica, está subsumido desde y por sí mismo en una tarea y en una finalidad que ya no son económicos en sí misma, en el sentido de una satisfacción de necesidades dentro del mundo de los bienes. El trabajo económico está subsumido en la tarea esencial a la existencia humana en cuanto tal, de su autorrealización, de su conformación en orden a la duración y a la permanencia. Primero y último sentido del trabajo es elaborar el ser de la existencia misma, garantizarle su existencia en duración y permanencia. Todas las necesidades aisladas se basan, en última instancia, en esta originaria y permanente necesidad que la existencia en sí misma tiene de autorrealizarse en duración y permanencia. Con esta característica, Goethe va más allá de la dimensión económica y apunta al ser del hombre al modo específico de su praxis en el mundo,
Y precisamente en ese ser aparece ya el trabajo como continua y permanente autorrealización. Gott subraya expresamente el carácter fundamental de estas determinaciones que se evidencia aparte de en otras cosas en que no se puede, por principio, lograr nunca, no solo de facto, una cobertura total de la necesidad originaria de la realidad humana, en la que en última instancia está basado el hacer económico, no es una necesidad de bienes, cualesquiera que estos sean, sino una necesidad de la existencia en sí misma, una necesidad que nunca puede ser satisfecha, y Gold la llama urgencia vital. Lo fundamental de la urgencia vital se evidencia en que la cobertura de la necesidad, hasta cualquier extensión que se pueda pensar, siempre deja tras de sí una necesidad sin satisfacer. Esto nos lleva de nuevo, a través de la teoría económica misma, al fondo que ya hemos tratado de bosquejar. La urgencia vital apunta hacia un hecho ontológico. Se basa en la estructura del ser humano mismo que no puede dejarse acontecer de manera inmediata en su plenitud, sino que tiene que hacerse a sí mismo, que tiene que realizarse continuamente. Ya la praxis misma de la existencia humana, como mediación consciente, exige el trabajo como modo de su acontecer. Hemos intentado mostrar que las teorías económicas que parten del concepto de la necesidad y su satisfacción en el mundo de los bienes no logran dar razón del hecho entero del trabajo. Tales teorías, a lo más, podrían explicar el trabajo como producción y reproducción material, pero ni siquiera llegan a esto, pues el caso de que se lograra cubrir de manera total las necesidades de bienes económicos de una sociedad y garantizar esta cobertura de antemano por tiempo indefinido, esto no evitaría que la realidad humana siguiera enfrentándose con su mundo de trabajo, incluso si desaparecieran todos los motivos y coacciones de tipo económico que llevan al trabajo, solo que este acontecer se situaría fuera de la dimensión económica en otras dimensiones de la existencia humana y su mundo, con lo cual cambiaría también totalmente el lugar, la figura y la función de la economía dentro de la totalidad de la vida humana. En tal sociedad, el trabajo económico no podría servir ya de modelo de trabajo. El hecho esencial del trabajo no se basa en la falta de bienes, en que los bienes disponibles se queden siempre cortos en comparación a las necesidades del hombre, sino que, por el contrario, en cierto modo se basa en un exceso esencial de la existencia humana sobre cualquier situación de sí misma y del mundo. El ser del hombre siempre es más que su momentánea existencia, excede cualquier situación posible y precisamente por esto se encuentra en permanente discrepancia con su situación, discrepancia que requiere un continuo trabajar en superarla, aunque la existencia no puede nunca sosegar en la posesión de sí misma y de su mundo. Este exceso esencial del ser sobre la existencia constituye la originaria e inabrogable urgencia vital del hombre. God. En ella se funda el carácter indigente del hombre y el sentido último del trabajo es colmar esta indigencia, esa necesidad suya de plenitud duradera y continua, de existir realizando todas las posibilidades una tarea a cuyo servicio está también, en definitiva, la economía. Avanzada por este camino, llevaría necesariamente a una ontología del hombre, solo dentro de la cual podrían desarrollarse los caracteres concretos del trabajo. Este camino, claro está, resulta imposible dentro del marco así delimitado. Para lograr una mayor concreción del concepto de trabajo y especialmente de su sentido dentro de la ciencia económica, tenemos que proceder de otro modo. Partimos de los ya mencionados primeros caracteres fundamentales del hacer laborante, que ahora tenemos al menos a grandes trazos remitidos al acontecer de la realidad humana, y vamos a considerar en primer lugar la relación entre trabajo y objetividad, la objetivización de la vida en el trabajo. Nos guiaremos pues por el carácter objetivo del trabajo que ya apareció en la primera descripción del fenómeno del trabajo. 5. Que todo trabajo esté referido a objetos resulta problemático en cuanto se piensa en el trabajo del espíritu, en las actividades políticas, servicios a la sociedad, como la actividad del médico, del maestro, etc. Entendemos aquí por ser objeto lo opuesto al concepto de ser sí mismo. Objeto significa, por de pronto, lo otro que sí mismo. Por principio, todo ente es objeto para el sí mismo, menos el propio sí mismo. También lo es el otro ser humano y lo es el propio cuerpo. Objeto es, si bien de maneras distintas,
tanto una obra de la ciencia, del arte, etc., como una obra de la técnica, de la naturaleza, un objeto de uso, etc. El sí mismo es solamente dentro de su mundo en y con un mundo de objetos, pero respecto al acontecer de sí mismo, ese mundo considerado como un todo y cada uno de los entes que lo integran tienen un acontecer distinto de sí mismo, tienen su propia historia que nunca coincide con la del sí mismo. Cuando el sí mismo empieza a hacer acontecer, su existencia encuentra un mundo enfrente de sí, que es el mundo de otra existencia, formado y lleno de un vivir humano que no es el suyo, que había transcurrido ya y que, sin embargo, es aún actual y real. Un mundo de servicios públicos, establecimientos, empresas de carácter político, social o económico, medios de producción y objetos de consumo y uso diario, obras de arte, etc. Un mundo que tiene repartido el espacio y el tiempo en general, que como totalidad siguen siendo, incluso en cada nueva creación, obra de una existencia pasada, cual sea esa realidad que ha dado su tiempo al mundo encontrando enfrente de sí y a la que habrá de atribuírsele el haber conformado y llenado el espacio vital, es cosa que solo se puede determinar desde cada una de las situaciones históricas correspondientes. Según el estadio del desarrollo histórico, aparecen como sujeto de la conformación del mundo la familia, la tribu, los estados, castas y clases, etc. Pero siempre se presenta el mundo así conformado, como la realidad de una existencia pretérita, como un pasado actual. El mundo de los objetos es la realidad de una existencia ya transcurrida, pero es al mismo tiempo el futuro de esa vida ya pasada. Es la realidad de sus medidas y previsiones, de sus descubrimientos, de sus errores, de sus amistades y enemistades, de suerte que el mundo no es, en modo alguno, un estado terminado, una pluralidad presente y acabada de entes disponibles, sino que es algo por siempre inacabado y sin terminar, un perpetuo movimiento, un acontecer. El acontecer del mundo objetivo, que la existencia empieza ya por encontrar frente a sí, que alcanza desde el pasado a todo el presente y aún participa del futuro, transcurre, en cierto modo, como un acontecer con propia dimensionalidad en el espacio y en el tiempo, junto al acontecer de la existencia. Tiene fuerza y normatividad propias e inmanentes, en virtud de las cuales puede incluso independizarse, es decir, puede sustraerse al poder de la existencia. Que la existencia, para poder transcurrir, tiene que empezar por dejar acontecer ese mundo objetivo, mantenerlo, hacerlo avanzar y trabajar en él. He aquí la primera y decisiva experiencia que realiza el hacer laborante. Ahora ya podemos decir que el proceso de mediación, de producción y reproducción empieza por la supresión de ese pasado actual. Para que la existencia pueda darse a sí misma, su situación, para que pueda apropiarse el mundo y adaptarlo así, tiene que enfrentarse con este pasado que está aún aconteciendo. Este pasado está ahí como un acontecer objetivo y presenta determinadas exigencias al acontecer de la existencia. Las tierras, una vez abiertas al tráfico, el campo, una vez labrado, la mina, una vez puesta en servicio, la fábrica, en funcionamiento, la ley, una vez promulgada, la Constitución, una vez en vigor, la obra de arte o de la ciencia, una vez presentada al público. Todo ello tiene una historia propia, que nunca coincide con la historia de cada existencia humana correspondiente y que nunca se puede derivar por completo de ella. Todo ello tiene su propia normatividad de acontecer. Todas esas objetividades requieren, si en principio la existencia de seguir aconteciendo, ser atendidas, conservadas, multiplicadas y superadas. Exigen un trabajo que no se oriente solamente a las necesidades de la existencia en ese instante preciso, sino que tenga en cuenta la necesidad inmanente a ese mundo objetivo, la necesidad que trae consigo el simple hecho de existir un mundo ya conformado y lleno. A esta exigencia de la objetividad responde el ser humano mediante aquel orientarse conscientemente hacia el objeto, aquel atenerse a la normatividad inmanente que se hace patente en cada proceso de trabajo y que da carácter de comportamiento objetivo a la mediación entre el hombre y objetos, que convierte el objeto en una cosa. En el trabajo se trata siempre de la cosa misma, expresamente o no, voluntariamente o no. Al trabajar, el trabajador está en la cosa, tanto si está frente a una máquina como desarrollando un plan técnico, tomando medidas de organización
investigando problemas científicos o impartiendo enseñanzas, etc. En su hacer, se deja guiar por la cosa, subordinándose y atándose a su normatividad, incluso cuando domina su objeto, accionándolo, dirigiéndolo, haciéndolo funcionar. En todo caso, el trabajador no está consigo mismo, no deja acontecer su propia existencia, más bien se pone a disposición de lo otro que él está en ello, en ese otro, incluso cuando ese hacer llena su propia vida, libremente aceptada. Esta enajenación y alienación de la existencia, esta aceptación de la ley de la cosa, en lugar del dejar acontecer la propia existencia, es por principio imposible de suprimir, aunque durante y después del trabajo pueda pasar inadvertida y hasta olvidarse por completo. No coincide de ningún modo con la resistencia del material, ni se acaba con la terminación de cada proceso de trabajo aislado. La existencia está en sí misma dirigida hacia esta objetividad. Esta objetividad esencial del trabajo podemos tratar de adaptarla ahora en la negatividad que le es propia, con lo cual habremos apuntado al menos el significado principal del carácter de carga del trabajo, ya que la consumación del ser del hombre en el mundo es en primero y último lugar autoacción, hacer acontecer la propia existencia, ser sí mismo en cada existencia, y que este ser sí mismo es sólo posible como dejar acontecer la objetividad como un estar con lo otro y para lo otro. Y por eso, el trabajar en la objetividad tiene esencialmente carácter de carga, aún antes de recibirlo de cada uno de los procesos aislados de trabajo. Este carácter de carga, en último término, no expresa otra cosa que la negatividad enraizada en la entidad de la existencia humana misma, a saber, que el hombre solo pasando por lo otro que sí mismo puede llegar a su propio ser, que solamente pasando por la enajenación y la alienación se puede lograr a sí mismo. 6. Con haber destacado la conexión que existe entre el carácter de carga del trabajo, su esencial carácter objetivo y la negatividad originaria del hacer laborante, no hemos hecho, sin embargo, sino descubrir en una pequeña parte la relación entre el trabajo y objeto. Tenemos que proseguir este camino y preguntarnos, ¿qué pasa en el trabajo con la objetividad y qué pasa con el trabajador mismo? Empecemos, en cierto modo, a desarrollar el problema desde su final y consideremos, por lo pronto, la forma que presenta el objeto en cuanto a algo ya trabajado, es decir, ya elaborado, en cuanto producto del trabajo una vez terminado. Veremos entonces que su modo de ser objeto se ha transformado completamente. Si antes era, dicho sea sin gran rigor, materia prima, material, cosa, etc., ahora es un objeto útil y disponible, un bien. Está ahora en relación muy determinada y concreta con la existencia humana y su historia. Está vivificado de un modo muy peculiar. Su ser y su acontecer ya no son acontecer natural. Su entidad ya no es simple materialidad de ser cosa. Su movilidad ya no es captable con los conceptos y leyes de ningún tipo de física. Lo que sucede con los objetos trabajados, elaborados, no tiene lugar ya en la dimensión de la naturaleza, de la materialidad, etc., sino en la dimensión de la historia humana. Y sin embargo, este acontecer objetivo es distinto, es otro que el de la existencia humana misma. Lo que sucede con la mercancía producida, con la fábrica puesta en funcionamiento, con las tierras urbanizadas, sucede en el espacio y el tiempo de una vida histórica en un acontecer histórico. Esta circunstancia aparentemente trivial alcanza su completa significación solo cuando nos percatamos de que la vivificación y la historicidad de los objetos no es solamente un aspecto bajo el cual la teoría ve las cosas, sino que son precisamente lo que constituye la sustancialidad de los objetos. El objeto, tal como ha llegado a ser por el trabajo, es como es real y sigue teniendo efectividad. El mundo objetivo del hombre es la realidad de la vida objetivizada. En los objetos de uso, de disfrute, de adorno, etc., casa, ciudad y campo, establecimientos e instituciones que rodean diariamente al hombre, en ellos, el trabajo de la vida humana se ha condensado, ha llegado a ser realidad, y la vida objetivizada en ellos domina al hombre y le determina en cada momento, sin necesidad de que esto llegue a ser consciente en el hombre. En todo momento, el hacer del hombre es un enfrentamiento con esa vida histórica que se ha realizado en sus objetos. El objeto del trabajo
Por el mero hecho de encontrárselo, el hombre en un mundo conformado de una cierta manera, obliga al hombre a someterse a su determinada historicidad, a la vez que hace real la historicidad del propio trabajador. Al trabajar, el hombre entra a formar parte actu de una concreta situación histórica, se enfrenta con su presente, asume su pasado, trabaja en su futuro. Este devenir historia en la praxis del hombre se hace extensivo a todo el proceso de trabajo. Empieza con una determinada presentación del objeto como material, la cual es ya, a su vez, por lo que hace a la selección y conformación, transmitida históricamente. Incluye el método, especialidad, intemporalidad de trabajar y se expresa en el sentido y en la finalidad del trabajo. Solamente en el trabajo se hace realidad el hombre como ser histórico, logra su nivel determinado en el acontecer histórico. El hombre que está manejando una máquina, el que arranca carbón en la mina, el dependiente tras el mostrador, el que forma parte como funcionario de un sistema o aparato burocrático, el que enseña como científico. En todos y cada uno de estos casos, ha salido de la esfera propia de sí mismo, o colocándose en una posición muy determinada, en un entorno ya repartido, distribuido y conformado, según diferentes niveles, castas, profesiones, etc., como miembro del cual se encuentra a su vez en una muy determinada posición. Esta situación del trabajo, dada previamente y solamente ella, coloca al individuo de una vez para todas en una posición a partir de la cual le está dada la posibilidad de existencia, de aceptación o de alteración de su situación, antes y fuera del trabajo, es decir, antes y fuera de la praxis al servicio de la producción y reproducción. La existencia humana puede tener muchas posibilidades y no realizar ninguna. Por el trabajo se sitúa el hombre dentro de un determinado círculo de posibilidades. Su existencia ha recibido una posicionalidad histórica. El que trabaja es ahora trabajador de fábrica, empleado, funcionario, empresario, intelectual, etc. Estos títulos solo pretenden describir, a modo de ejemplo, su posición real histórica, y con ello ha asumido todas las relaciones concretas, condiciones y posibilidades de estas situaciones. Ha llegado a ser un auténtico poder o una impotencia histórica, es decir, miembro de una clase, de un nivel, de un estamento, etc., expuesto a los poderes y a las impotencias de estos grupos. Que el hombre se hace histórico, acto por el trabajo, es precisamente lo que se expresa en la objetivización del trabajo. Al entrar a formar parte del que trabaja, en cierto modo, al entrar a formar parte en el que trabaja, en cierto modo, del objeto de su trabajo, llega a ser en este objeto elaborado algo permanente, algo que está ahí, algo objetivamente real y efectivo en medio del tiempo vital y del campo histórico. Esta circunstancia ha sido agudamente destacada por Marx en sus características del proceso de trabajo. El trabajo está unido con su objeto, está objetivizado y el objeto está elaborado. Lo que por el lado del que trabaja se manifiesta en forma de inquietud, aparece por el lado del producto como una cualidad quiescente en forma de ser. Durante el proceso de trabajo, este pasa continuamente de la forma de inquietud a la de ser, de la forma de movimiento a la de objetividad. Ahora ya quizás resulte más claro hasta qué punto el trabajo es una categoría específicamente histórica, una categoría de la existencia humana en tanto que existencia histórica. El trabajo presupone una muy determinada relación con respecto al tiempo, que domina la existencia humana y guía su praxis. Algunos modos de esta actitud respecto al tiempo ya han sido antes indicados. La praxis del hombre es trabajo con y en el presente, mediante una anulación transformadora del pasado en preocupación del futuro. El que trabaja está en su propia temporalidad y en la del mundo de los objetos, cosa que se expresa en modos múltiples, en la procuración, tratamiento y valoración del material de trabajo, en el reparto y en la administración de los medios de trabajo, y especialmente en la división del tiempo, que está generalmente reglamentada y a la que se haya más o menos sometido todo trabajador, tanto dentro de cada proceso de trabajo como en la repartición de la existencia entre trabajo y tiempo libre u ocio, en la regulación de la jornada laboral, etc. Solo muy limitadamente un individuo es libre de determinar por sí mismo su división del tiempo. El sujeto, propiamente dicho, del tiempo vital es la comunidad histórica del momento.
el grupo que en la comunidad histórica se haya constituido en dominante. Esto nos da alguna luz acerca del papel que el trabajo desempeña en la vida de las sociedades llamadas primitivas. Se ha subrayado siempre que el trabajo en los pueblos primitivos parece tener un significado esencialmente distinto que en los llamados pueblos de cultura, que en tales pueblos primitivos, hasta que alcanza cierto nivel de desarrollo, no se puede hablar propiamente de trabajo en sentido estricto. En ellos, el trabajo no es un hacer reglamentado. La cobertura de necesidades no va más allá de lo necesario en el momento, ni siquiera cuando estos seres humanos tienen conciencia de que en el futuro, por ejemplo, en invierno, pueden sufrir escaseces. El tiempo dedicado al trabajo está en desproporción evidente respecto al que dedican al juego, a la danza, a fabricación de adornos, etc. Estos hechos nos obligan a enfrentarnos con la conexión que existe entre la relación existencia-tiempo, historicidad, y el trabajo como modo de la praxis de la existencia. Los pueblos primitivos carecen de aquella relación con el tiempo que da a la existencia carácter histórico y que es también constitutiva del trabajo como praxis de la existencia. Su existencia es esencialmente prehistórica, incluso cuando la hallamos dentro de nuestra historia en nuestro presente. El límite entre la existencia histórica y la prehistórica no es tal que puede ser indicado por la numeración de los años dentro de nuestra cronología histórica. Es un límite esencial por el que se separan diferentes modos de existencia, que puede explicarse la aparición de la historicidad y con ello la transición al trabajo como praxis de la existencia humana por la creciente necesidad de la existencia, por la creciente disminución del mundo de los bienes disponibles, es cuestión que no podemos entrar a dilucidar aquí. La teoría económica misma parece ponerlo en duda, como hemos visto en los autores citados. Considera inexplicable el paso desde el estado preeconómico al económico, por motivos meramente económicos. Gurewitz. 7. Ahora podemos atrevernos a tratar de bosquejar, al menos en líneas generales, el lugar que el trabajo ocupa en la totalidad de la existencia humana. El trabajo, en su sentido originario y más amplio, se basa en el modo de ser humano, en tanto que histórico, en el hacer acontecer la propia existencia mediante la consciente mediación de la praxis en la producción y reproducción. Ahora bien, en cuanto que esta praxis, como praxis de una existencia histórica, encuentra frente a sí un mundo de objetos ya conformado, consumado y distribuido en una forma determinada, con el cual tiene que enfrentarse desde su posición, se despliega el trabajo en una pluralidad temporal y espacial de procesos de trabajo individuales, con diferentes objetos, diferentes modos de trabajo y finalidades distintas. Según sea la situación histórica del trabajador y la situación de su mundo, así serán los procesos individuales de trabajo en las distintas dimensiones de la existencia, producción y reproducción material, o bien espiritual, praxis de las meras necesidades de la existencia o de aquello que trasciende de ellas. Todos estos procesos de trabajo, no en tanto que actividad individual, pero sí en tanto que trabajo en general, tienen como última intención dar, asegurar y continuar, facilitando al ser humano la verdadera duración, permanencia y plenitud de la existencia. De lo dicho, se desprende que el trabajo como tal no es finalidad en sí mismo, no es algo acabado en sí mismo y no es meta, porque es en sí mismo imperfecto, incompleto, negativo. Está orientado a algo que todavía no existe, que el propio trabajo ha de empezar por producir y que tampoco está en él mismo. La corrección de esta imperfección, el objeto y fin del trabajo, es precisamente aquella plenitud real de la existencia, su continuidad y permanencia. Pero cuando se habla de que la finalidad del trabajo se halla fuera de él mismo, este fuera tiene un sentido peligrosamente equívoco. Si su finalidad es la completa realidad de la existencia misma, ese fuera no puede significar algo fuera de tal existencia. No puede significar una finalidad que trascienda de la existencia ni una objetividad de ninguna clase. El fin del trabajo es la existencia misma y no algo fuera de ella. Ahora bien, si se habla de un fuera respecto de la objetividad esencial del trabajo, entonces estará justificada la siguiente frase. Todo trabajo trasciende esencialmente de cada uno de los procesos aislados de trabajo, de todo lo otro con lo que tiene que vérselas y va dirigido a la existencia del trabajador mismo. Pese a la esencial universalidad y duración del trabajo en la existencia, pese a la determinación de la existencia como trabajo, no todo ser humano es trabajo. Quizá ni siquiera el hacer que después se llamará trabajo y será glorificado como tal.
No todo mero ocuparse, no todo hacer y actuar, desprendido del hacer acontecer de la existencia, desprendido de su autoactividad, puede valer como trabajo. Los dos polos del concepto general del trabajo, aquí descrito, que en cierto modo indican su envergadura y están ambos comprendidos dentro de él, son, por un lado, el hacer al servicio de la producción y reproducción material, el acopio, procuración y mantenimiento, etcétera, para las simples necesidades de la existencia. Entiéndase bien, no se trata de lo que el trabajador produce para otro, sino de lo que resulta para él mismo de ese su trabajo. En la sociedad productora de mercancías, el producto terminado de los procesos de trabajo ya no pertenece a la producción y reproducción de la existencia laborante misma. Incluso el trabajador de fábrica, productor de mercancías de lujo, trabaja para las simples necesidades de existencia. Por otro lado, está el trabajo más allá de estas necesidades que va unido al hacer acontecer de la existencia. Vamos a considerar aquí brevemente la diferencia decisiva para la significación del trabajo entre dos modos de praxis. Ya indicamos que el mundo de la existencia histórica está partido en dos esferas, la de aquello que tiene que ser necesariamente existente y estar disponible para que pueda acontecer la existencia como tal, y la de lo no meramente necesario, sino consumado y terminado en sí mismo. No veremos mejor determinación general de estas dos esferas que la del concepto aristotélico de anacaía y calá. Lo necesario no es en sí mismo calón, ni lleva ni más aparejado el calón. Es, como hemos visto, algo imperfecto en sí en relación a la totalidad de la existencia. Algo no completo, no es el fin en sí mismo, debe procurar y asegurar aquello en lo que y con lo que la existencia puede acontecer en la verdad y plenitud de sus más propias posibilidades. El ámbito de la anacaia se puede comparar, grosso modo, con el de la producción y reproducción material para el ámbito que está allende la producción y reproducción material para lo que trasciende de lo meramente necesario. Falta un término adecuado. Marx llamó a esta esfera del reino de la libertad, expresión que vamos a adoptar aquí porque caracteriza muy exactamente lo que nos interesa en ese contexto, a saber, el modo específico de la praxis de la existencia allende la producción y reproducción material. Al mismo tiempo, expresa la relación básica de los dos ámbitos. Por ser aquello que transforma la primera e inmediata necesidad de la existencia, la producción y reproducción material es condición de toda plenitud y consumación de dicha existencia. Solamente cuando la existencia se halla libre de dicha necesidad, puede hallarse libre para sus más propias posibilidades. También allende las necesidades sigue siendo praxis el acontecer de la existencia. También aquí hay que hacer trabajo, pero ha cambiado su carácter. Ya no está al servicio del hacer acontecer de la mera existencia, ya no es una función continua y permanente para lograr y estabilizar el espacio vital. Su dirección, en cierto modo, ha variado. Ya no apunta a la conformación y consumación de la existencia como a algo que ha de ser procurado y asegurado, sino que acontece desde la forma y plenitud de la existencia como realización suya. Así, esta praxis tiene su meta y su fin en sí misma, carece de aquel estar subordinado a otra objetividad, aquel estar continua y constantemente sujeto a un acontecer impuesto, al cual ha de someterse simplemente para que la existencia pueda ser aquello de lo que en este caso la existencia tiene que hacerse cargo, y lo que tiene que hacer acontecer es ella misma. Ha de abrir la verdad y plenitud de su ser y mantenerse en la verdad y plenitud hacia abierta, es decir, ha de ser aquello que en sentido último puede ser. La praxis en el reino de la libertad es, pues, la verdadera praxis, y a ella se orienta como fin cualquier otro trabajo. Es el libre despliegue de la existencia en sus verdaderas posibilidades. En principio, toda forma de praxis puede llegar a ser libre, según la posibilidad y el poder de la existencia que se realiza en ella. Pero como aquello que constituye la verdadera existencia no se halla al arbitrio del individuo ni de una colectividad, resulta ser la existencia misma en la que reclama la idea de una jerarquía de los modos de la praxis, atendiendo a la verdad y plenitud de la existencia inmanentes en dichos modos. Para los griegos, que por primera vez en el mundo occidental ha formulado y establecido tal jerarquía, válida todavía en la actualidad, era la teoría de la forma suprema de praxis. Nos sentimos inclinados, bien que ya no con tan buena conciencia, a mantener esa jerarquía y a colocar el trabajo espiritual, el del arte, el de la ciencia, etc., por encima de los otros modos de la praxis. No podemos ocuparnos aquí de la cuestión relativa a la justificación y fundamento de tales jerarquizaciones. Con esto, creemos haber delimitado el concepto general del trabajo lo suficiente para que resulte claro que trasciende de la ciencia económica, si bien pese a esta trascendencia continuamente se integra dentro de la ciencia económica.
Que la teoría económica, por su parte, no necesite ocuparse de este carácter filosófico del concepto de trabajo es cosa que solo tendría sentido si pudiese concebirse la dimensión económica como un campo de estudio acotado y privativo de la investigación económica, del que quedará temáticamente excluida la praxis humana, algo así como un puro mundo de bienes que correspondiese más o menos a lo que viene a ser la naturaleza como campo de investigación, en principio matematizable para la moderna ciencia de la naturaleza. Pero esto no es posible, puesto que en la teoría económica se trata precisamente de una dimensión de la praxis humana, una dimensión cuyo ser y cuyo acontecer se constituye mediante el ser y acontecer de la existencia humana histórica mediante su lugar ontológico dentro de la totalidad de los entes. El sentido del trabajo, basado en ese lugar ontológico del hombre, no puede, pues, separarse, puesto que es constitutivo de toda praxis humana, de ninguna de las dimensiones de las praxis. De ahí que toda humana teoría económica auténtica lleve expresa o implícitamente entreverada una ontología del hombre que trasciende de la teoría misma y que tiene a la vista, cuando menos, un bosquejo de lo que pudiera ser la existencia humana histórica como tal, un bosquejo conforme al cual se orienta y rige la teoría económica propiamente dicha. 8. Ocho. Ocho, ¿dónde está? Sigamos. 8. Para poder comprender cómo se ha desplazado y se han fijado el concepto de trabajo en la dimensión económica, así como las variaciones en el significado del trabajo que esto lleva consigo, hemos de atender a un hecho al que ya varias veces hemos apuntado, a la división del trabajo. La expresión división del trabajo es equívoca porque en el ámbito de la vida histórica nunca ha habido una unidad y una totalidad de trabajo, que más tarde, en un determinado momento del tiempo, se hubiera dividido. Más bien el trabajo histórico ha estado siempre dividido, el trabajo es divisible en sí mismo, no necesita que se introduzca en él una división. La praxis de cada existencia se despliega en procesos de trabajo aislados que nunca tienen que habérselas más que con determinados objetos en determinadas dimensiones de la existencia y su mundo. Aquello de lo que necesita la existencia individual para su acontecer, en el sentido amplio de necesidad referida a la totalidad de la vida, es algo que le viene de los otros y de un pasado que no es el suyo propio, que va a parar a otros y a un futuro que no es tampoco suyo. La existencia acontece en un espacio conformado por otros y en un tiempo computado también por otros. Desde su propia situación, cada existencia individual hace su aportación a esta conformación y a esa razón o sazón del tiempo. Esa división o partición esencial desemboca en la comunidad histórica del momento, familia, tribu, polis, estado, etc., como verdadero sujeto del mundo y de su tiempo. Solo esta comunidad tiene la totalidad de aquello de lo que necesita la existencia para poder acontecer. En los límites de su espacio vital y de su tiempo vital se realiza toda praxis encaminada a ser disponible, conformar, asegurarse y procurar el mundo de los objetos. Desde esa comunidad elabora la existencia individual, lo que le es necesario, y en ella vuelve a integrarlo por el trabajo. El acontecer de la existencia individual es en sí mismo un acontecer con otros, en otros y para otros, y su praxis es, dentro de la totalidad de la comunidad histórica, algo en sí mismo divisible. Dentro de esta divisibilidad o participación o partición, tienen cabida las divisiones del trabajo tradicionalmente consideradas como naturales y sociales. Se consideran naturales las divisiones del trabajo que atienden a las condiciones de sexo, constitución, actitud, dotes, etc. Esta división se da dentro de la familia como primera comunidad histórica, pero sigue siendo válida dentro de ciertos límites en todos los estadios del desarrollo histórico. Su prototipo es la división del trabajo por sexos entre hombre y mujer. Se considera división social del trabajo la efectuada según clases, castas, niveles, profesiones, etc. La apropiación socialmente adjudicada de determinados trabajos a determinados grupos, desde el proceso de la producción y reproducción material hasta todas las demás dimensiones de la existencia. No vamos a entrar en el tema de estos dos modos de división de trabajo más que en la medida en que sea necesario para permitir entender la consolidación social y económica del trabajo, su adscripción a un cierto modo de existencia. Las divisiones natural y social del trabajo coinciden pese a todas las diferencias de causas y principios de tal división
en que el trabajo a que se refiere se realiza en una contraposición entre dominante y dominado, entre trabajo que dispone y trabajo orientado por disposición. La contraposición como tal, considerada antes de su realización y fijación en relaciones económicas sociales, se halla en el índole del trabajo mismo como praxis de la existencia histórica. El trabajo como hacer consciente exige un mantenerse y un comportarse frente a las posibilidades de uno mismo y de su mundo objetivo, una cierta circunspección o atención y una previsión de lo que ha de acontecer en y por el trabajo, un conocer a fondo lo que ha de hacerse con los objetos y con la existencia. Y como todo trabajo es trabajo dividido, compartido en un espacio vital y un tiempo vital común, esa atención y previsión alcanza también a la existencia y al trabajo de otros. Es un contar con otra existencia, con sus posibilidades y sus necesidades. En la profundidad, extensión y fuerza de esa atención y previsión se halla por debajo de la condición de la situación natural y económico-social de la existencia, la primera garantía para el logro de la seguridad y continuidad de la existencia en todas sus esferas vitales. Puesto que toda praxis encuentra frente a sí una invariable e irrepetible situación de la existencia, un irrepetible e invariable círculo de posibilidades y necesidades, esta circunspección y previsión está también desde el principio diversificada y dividida, pero en modo alguno representa esta diversificación originaria, debida a la historicidad de la existencia, en cada situación, unas diferencias ya consolidadas y transmitidas social y económicamente de niveles, clases, etc. Ni una adscripción de trabajos consolidada y transmitida social y económicamente a dichos niveles o clases. Efectivamente, la fuerza de la existencia basada en la atención y previsión podría autodeterminar su nivel en el mundo sin necesidad de recurrir a una descripción meramente económica social. Aquí actúan de manera decisiva la división social del trabajo y las correspondientes relaciones de producción sociales en contra de una división del trabajo esencial, es decir, orientada a las posibilidades más propias de la existencia. Hemos de aludir a cuestiones que no podemos desarrollar ampliamente en este lugar, pero que hemos de traer a colación dejándolas en un grado de generalización que les permita ser aceptada como base de discusión desde cualquier teoría. Toda comunidad histórica, es decir, toda comunidad política relativamente independiente levantada sobre una base económica y social que pueda ser considerada como sujeto de un espacio vital y de un tiempo vital histórico de sus propios, se constituye según la relación básica de dominadores y siervos. Cada una de esas comunidades se forja en una lucha política o económica o social como resultado de la cual el partido victorioso pone a los vencidos bajo su dominación en calidad de siervos. Los conceptos de dominadores y siervos usados por Hegel como categorías de la existencia histórica van a designar aquí una situación histórica general. Servidumbre significa la sujeción continua y permanente de la praxis de la existencia entera a la producción y reproducción material, al servicio y bajo la dirección de otra existencia, precisamente la de los dominadores, y de sus necesidades. Se considera que la comunidad histórica está constituida como sujeto de acontecer cuando la dominación es duradera y está consolidada y correlativamente la servidumbre ha adquirido la permanencia y constancia de un modo de existencia. Por lo que hace su sentido y finalidad, la comunidad histórica no estará constituida mientras no logre un orden que abarque la totalidad de la existencia, que distribuya y atienda a sus necesidades. Este orden es, en cada caso, una determinada división del trabajo, pues precisamente en el trabajo se realiza y se garantiza la duración, permanencia y plenitud de la existencia. Que la división del trabajo se plasme en esta relación de origen y base económico-social entre dominador y siervo es condición básica de toda subsecuente división del trabajo en niveles, clases, profesiones, etc., con adjudicación económico-social de trabajos. Por lo pronto, la praxis de la existencia sometida estará vinculada y se limitará a la procuración de lo meramente necesario y a la comunidad, mediante qué medio y por qué caminos no es otra cosa que hayamos de investigar aquí, la producción y reproducción material se ascribe a uno de los dos modos de ser que domina la totalidad de la existencia, al de los siervos. Hemos visto que todo trabajo exige una determinada cantidad de atención consciente y de previsión. La praxis en el reino de la libertad allende la producción y reproducción material requiere una atención y previsión que solamente es posible desde un nivel muy determinado de la existencia dentro de su mundo, un nivel en el cual la existencia puede ya disponer de lo necesario, en el que existe una cierta distancia entre la existencia y las necesidades más urgentes. Solo en tal situación puede vislumbrarse allende lo meramente existente y lo más urgente, la totalidad y plenitud de lo que es,
en cuyo conocimiento ha de mantenerse la existencia para poder acontecer realmente en libertad. Una de las más profusas visiones de Hegel Marx en el enunciado de que la sujeción de la existencia total y la producción y reproducción material cosifica la existencia misma y le corta el paso a la dimensión de la praxis libre, el trabajo por ser un modo de ser humano no puede ser separado del hombre ni siquiera en su producto. Cuando el objeto del trabajo se hace independiente y se separa del ser del que trabaja, se objetualiza necesariamente también el ser del trabajador mismo. Su existencia se aliena y se enajena y se le convierte en poder que se opone a él. Un poder objetivo y ajeno independiente de su propia libertad. Para la existencia que está al servicio de las cosas, estas cosas se convierten en una cadena de la cual ya no pueden liberarse sin anular la propia existencia. La sujeción continua y permanente de la existencia a la producción y reproducción material corta ya de raíz el brote de toda consciente tensión y previsión correspondientes a sus más propias posibilidades. La situación y el trabajo a ella adscrito ya no viene determinado por el poder de la existencia, fundada en la atención y la previsión, sino que se convierte en una atadura económico-social dentro de la cual el trabajo, referido por su índole y su sentido al acontecer individuo, nace o en la que se fuerza a entrar. En el acontecer de la totalidad de la existencia, la próxima en sus dos dimensiones de necesidad y libertad se desplaza y se vincula a una dimensión económica, a la dimensión de la producción y reproducción de lo necesario. A partir del momento en que la biodimensionalidad de necesidad y libertad dentro de la totalidad de la existencia se transforma en una bidimensionalidad de totalidades distintas de existencia, en una diversidad de modos de existencia económico-socialmente fundada y transmitida. Solo entonces cae toda la carga y fatiga del trabajo justamente por basarse en el objeto del trabajo, en la dimensión de la producción y reproducción material y en el praxis de lo necesario, mientras al mismo tiempo la dimensión de la libertad, existencialmente, es descargada y separada de esa praxis de lo necesario. La división económico-social del trabajo en la relación fundamental entre dominadores y siervos escinde la unión esencial de las dos dimensiones de la existencia y de los dos modos básicos de su praxis, sino así que solo aquella unidad puede dar al trabajo su pleno sentido como hacer acontecer de la existencia entera, de la existencia como un todo. Con ello, le quita el trabajo de la producción y reproducción material su positividad. El verdadero, permanente y constante hacer acontecer de la existencia recae ahora totalmente sobre la praxis de la producción y reproducción material, la cual invariablemente queda escrita a determinados niveles y clases económicos sociales, mientras la praxis de las dimensiones que trascienden de esa esfera aparece, a su vez, como social económicamente escrita y no ya como auténtica y libre posibilidad, abierta a cualquier existencia, como algo en que se puede y se debe trabajar. Es este un fenómeno decisivo. Separar la producción y reproducción material de las dimensiones de la libertad que la completan y consuman repercute a su vez sobre estas mismas dimensiones y sobre su praxis. Una vez desprendida de las esferas que la completan y a la vez la limitan, la vacía praxis de la dimensión económica absorbe la existencia en su totalidad y objetualiza también la praxis libre, proceso en el cual no nos podemos detener aquí, pero que tiene lugar entre los ojos de otros, de todos nosotros. También allende la producción y la reproducción material pierde ahora el trabajo su sentido verdadero. Ya no está esencialmente vinculado al acontecer real, a la praxis real de la existencia. Ya no puede cumplir su más alta posibilidad, intervenir en el acontecer de la totalidad de la existencia, dándole sentido y finalidad, despojando de su realidad como praxis ha llegado, de hecho, a no ser ya en sentido último trabajo, sino algo que solamente acompaña, sigue o precede, sin base firme al trabajo. Anular la repartición económica socialmente establecida de la totalidad de la existencia en modos de existencia distintos y opuestos, transformar la producción y reproducción material independizada, vacía, separada de las dimensiones que le dan su plenitud, en una praxis gobernada, delimitada y consumada a partir de dichas dimensiones, es condición para que pueda devolverle a la existencia su verdadero trabajo y para que el trabajo liberado de la enajenación y cosificación vuelva a ser lo que por su propia índole es la realización completa y libre del hombre entero en su mundo histórico. El reino de la libertad empieza del hecho allí donde cesa el trabajar determinado por la necesidad y por una finalidad externa, se halla por tanto por su propia naturaleza más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha. La libertad en este ámbito solamente puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente este metabolismo con la naturaleza
poniéndolo bajo su control común, en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, efectuándolo con la mayor economía de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a la naturaleza humana. Pero seguimos dentro del reino de la necesidad. Más allá de él empieza el desarrollo de las fuerzas humanas, que es finalidad en sí. Empieza el verdadero reino de la libertad, que sin embargo solo puede florecer sobre la base de aquel reino de la necesidad.